mucho menos para asustarse a día de hoy. Ujú. Hoy de susto, para nada. Los inversores han saltado del miedo, del pánico, a la fiesta por envidia. Parece que ya no existe temor a las sobrevaloraciones, que no hay hueco para una burbuja en la inteligencia artificial. ¿Cómo medís la euforia después de las sacudidas de las últimas semanas? ¿Realmente hay que creerse este movimiento? Es que yo no veía una burbuja de inteligencia artificial, te lo comparaban con la burbuja.com, no tiene absolutamente nada que ver. Es verdad que las últimas encuestas a gestores salían bastante alto el número de gestores que podían pensar que había burbuja de inteligencia artificial. No tiene sentido compararlo con el de la burbuja.com. Las empresas en la burbuja.com no ganaban dinero. A día de hoy las empresas ganaban muchísimo dinero y esta noche no lo han confirmado, pero aunque Nvidia no hubiera presentado estos resultados tan espectaculares, están generando muchísima caja. Es verdad que hay cierto riesgo de concentración, esta circularidad que se le llama ahora, que es verdad que hay mucha inversión en IA por parte de las grandes empresas, concentradas. Yo creo que el riesgo más así sería OpenAI, que muchas empresas están muy focalizadas en OpenAI, y eso hace que si OpenAI, que es una de las que no gana dinero, que queman caja y no la generan, pues petara, pues podríamos ver ciertos problemas, pero ni mucho menos comparables. Ahora, te encuentran los resultados de Nvidia, pero los antes de Taiwan Semiconductor en otra escala de la inteligencia artificial o de los semiconductores, o de ASML en otra escala todavía más previa en la cadena de montaje de semiconductores, y dices, no tiene sentido ver burbuja cuando no paran de ganar dinero, no paran de vender, no paran de incrementar perspectivas, que eso podría ser sí parte de burbuja, que incrementar perspectivas, pero es que las confirman, y no es que las confirmen cada trimestre, es que las mejoran cada trimestre. Por lo tanto, evidentemente estamos ante una disrupción brutal, ante un cambio económico muy fuerte, pero no en mucho menos de burbuja, porque una burbuja, la definición de burbuja es que algo sube sin un motivo fundamental debajo. A día de hoy, Nvidia está más barata que hace 5 años por ratios. ¿Por qué? Porque el beneficio ha subido más que la cotización todavía. Por lo tanto, lo que ha pasado hoy casi es de normalidad. Ahora bien, es verdad que podemos ver cierta sobrecompra, y cuando hay sobrecompra cualquier excusa vale, que yo creo que es lo que ha pasado las últimas 2 semanas. El rally, la fiesta que se desataba en el mercado After Hours de Wall Street se ha extendido a Asia, Europa también, y vemos al IBEX recuperar esos 16.000 puntos. ¿Cuál es vuestro análisis mirando al mercado español? A ver, el IBEX y la tecnología pues no tienen nada que ver, por lo tanto va por libre. El IBEX son bancos y hoy los bancos están subiendo. Al final, claro, cierto riesgo a burbuja tecnológica a estos niveles podría ser un riesgo de burbuja económica, o sea, un riesgo de crisis económica, porque al final hay tanto dinero metido en la tecnología que desencadenaría pues en un cambio de ciclo, que todavía no está muy claro si Europa está saliendo de ciclo y si Estados Unidos va a entrar. Y el IBEX, por ejemplo, lo que tiene son muchos bancos muy cíclicos que siguen yendo muy bien hoy, están subiendo. También en los reportes de las últimas 2 semanas, el IBEX ha subido menos que otros índices por ser poco componente tecnológico, que tan mal le ha ido otras veces, pero en los últimos está muy compensada por los bancos. Al final, el ciclo económico y los bancos marcarán el destino del IBEX porque es lo que más pesa. Uh-huh. Mirando a lo que son los grandes asuntos del mercado, hoy estamos pendientes también de protagonistas con nombre propio. También nos hace mirar a Estados Unidos porque seguimos en medio de un oscurantismo de datos, pese a esa reapertura del gobierno. Ya se sabe que no vamos a tener el informe de octubre, los datos de hoy son de septiembre. Eso duele y hunde las expectativas de recortes, pero además vamos a tener datos de consumo. Home Depot decepcionaba, Walmart va a presentar resultados a la hora de calibrar el movimiento del mercado con esa medición, ¿no?, de que es el consumo americano. ¿Qué importancia trasladáis y qué esperáis de estas cuentas? Es importante el consumo americano porque, y de hecho yo creo que más la parte más privada que la de datos, porque van retrasados, porque no sabemos cómo los van a hacer, porque ya pues no tendría ya mucho sentido hasta que no se pongan, yo creo que al día, que seguramente tardarán un par de semanas en ponerse al día. Yo creo que, por ejemplo, la Reserva Federal sí que en la reunión de diciembre yo creo que ya va a tener todos los datos sobre la mesa, esperamos. Por lo tanto, ya podremos hacer ya podrán tomar una decisión en base a datos, que bueno, que las decisiones de la Reserva Federal o de cualquier banco central pues
que son muy, bueno, de aquella manera, pero al menos tendrán todos los datos. Pero al final el consumo en una economía tan consumista como la americana, en una economía que ya les empiezan a afectar los aranceles, es muy importante ver cómo ese impacto arancelario y ese impacto de posible aterrizaje suave, que se hablaba antes, de aterrizaje fuerte, ahora se usan otros términos, pero de esa desaceleración con tipos de interés altos, con aranceles que podrían toquetear un poquito la inflación y la confianza, pues sí que es importante. Porque además, si miramos empresas americanas, descartamos las grandes tecnológicas o los grandes bancos, hay mucho consumo donde invertir. Hay mucha cadena deportiva, mucha cadena de supermercados, que evidentemente puede pesar en carteras y por lo tanto es muy importante. De momento hay cierta desaceleración. Previo al cierre federal había cierta desaceleración, pero es importante ver cómo se van calibrando este consumo, porque es importante para ellos y para nosotros como inversores en bolsa americana. A la hora de mirar el mercado, quería hacer y pedirte un análisis en torno a ese movimiento en el mundo cripto. Hoy Bitcoin se recupera, el oro está cediendo. Decías, vosotros no habéis visto esa burbuja en la IA, pero estamos en esa recta final del año con las valoraciones tal cual están. No sé si es que es momento de rotar las carteras, de hacer movimientos. ¿Cómo interpretas lo que pasa en el cripto, en el oro? Y, por lo tanto, ¿cómo puede trasladarse a las carteras? Yo creo que cierta rotación de carteras hay que hacer porque tenemos valoraciones aquí y valoraciones aquí. Por lo tanto, bueno, para quien no me vea, valoraciones muy altas y valoraciones muy bajas. Eso es. Y ahí sí que, evidentemente, esa rotación, partiendo de la base que hay que diversificar, en cualquier activo, te diría yo, pues oro, cripto, bolsa, bonos, y ya dentro de activos de riesgo. En cuanto a sectores, yo el mundo cripto no me meto tanto, no soy muy conocedor del mundo cripto, no puedo analizar fundamentales del mundo cripto, la tendencia, evidentemente, el castigo es fuerte, si es ligado un poquito a esos riesgos de burbuja de inteligencia artificial, que no creo que tenga nada que ver, pero sí que ha ido descendiendo, no te puedo decir por valoraciones porque no conozco. Oro yo creo que sí, que oro un poquito caro, oro las tensiones geopolíticas y el no tener dólar como valor refugio, pues se ha ido al oro como valor refugio, pero yo creo que aún teniendo oro en cartera se puede reducir un poquito el peso y esa rotación ir a sectores más defensivos posiblemente, que han subido menos, salud, sectores, por ejemplo, que en Estados Unidos, aunque no sea en diciembre, seguirá habiendo bajadas de tipo en 2026, inmobiliaria, renovables, que le van muy bien las bajadas de tipos, según qué aspectos de los bonos, según qué duraciones de bonos. Yo creo que esa rotación, que no tiene que ser de un día para otro, nosotros, por ejemplo, llevamos haciéndola todo el año, a lo mejor adelantando un poquito, pero sí que cierta rotación, partiendo de la base que hay que diversificar, hay que tener de todo un poco, sí que hay que sobreponderar según qué sectores a día de hoy que están, yo creo que muy baratos. Antes de terminar, decías, hoy es un buen día para los bancos. BNP Paribas eleva objetivos de capital, recompra de acciones. ¿Hacemos un capítulo, una mirada al banco en particular o qué te parece el sector en estos momentos? El sector es un poco confuso. Vemos ratios todavía buenos, pero subidas muy fuertes en los últimos años al hilo de la subida de tipos, después de haber sufrido muchísimo con tipos en negativos. Pero creo que han hecho deberes, una parte provocada, porque hay más concentración, por lo tanto, al haber menos competencia, pues eso es bueno para la entidad, para cualquier banco, pues le ha ido bien esa concentración, menos competencia, mejores resultados, eso sin lugar a dudas. Después han buscado más otro tipo de márgenes que no los márgenes por tipos de interés. Han comisionado muchas cosas, han abierto muchos departamentos de, por ejemplo, M&A, que han hecho bien el trabajo, y ahí los ratios no se están resintiendo tanto con la bajada de tipos que está habiendo, por lo tanto, tener en cartera bancos me parece bien, a lo mejor no van a ser tan bollantes como lo han sido en los últimos años en Europa, y más concretamente BNP, pues ojo a BNP, el riesgo que tenga reputacional, que es más importante de lo que parece, y ahí veremos cómo le afecta ese riesgo reputacional, porque en un momento que no se habla mucho de la ESG, no se habla, pero sigue ahí, siguen los análisis de los analistas, siguen en las mesas de los esta imagen que tiene ahora.
Ujú. Pues tenemos que dejarlo ya. Luis García Lanja, eres DC Analistas. Ha sido un placer. Feliz jornada. Igualmente, hasta luego.